de buscar a Dios cambia, y eso tiene que ser de esa manera. Pero aceptamos a Jesús y dejamos de darle valor a todas aquellas formas religiosas, toda aquella liturgia en la que antes uno creyó antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Dentro de nuestra cultura guatemalteca, toda esa liturgia tiene que ver con la enseñanza católico-romana y lo que ahí aprende uno que debe hacer para acercarse a Dios, y que más adelante con el conocimiento de la Escritura uno viene a comprobar que casi la totalidad de esas enseñanzas son espurias, son falsas, no tienen fundamento, ¿verdad? Y entonces el conocimiento de la verdad en Jesucristo hace que uno modifique su manera de buscar a Dios. Y entonces entramos dentro de esta práctica que también despierta sus inquietudes en el mundo de los impíos, y ha generado incluso que se nos tilde o se nos identifique con ciertos nombres o ciertas expresiones un poco burlonas a veces, de las cuales, hermano, no debemos nosotros preocuparnos. No nos debe quitar el sueño eso, ¿verdad? No nos debe quitar el sueño que nos digan aleluyas, que nos digan locos, que nos digan tortilleros, que nos digan panderetas, es decir, porque es la falta de conocimiento la que produce ese tipo de señalamientos. Ahora, lo que sí la Biblia dice, hermano, es que hay una obra de Dios que debe comenzar en cada individuo. Voy a ir desde ideas muy generales hasta ideas muy particulares para poderme explicar. La Biblia dice que Dios amó al mundo y que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, es decir, todos los que del mundo crean en Jesús, vengan a ser salvos. Pero luego en los versos siguientes dice la Biblia que no todos los seres humanos creen en Jesús, porque la mayoría de seres humanos aman más las tinieblas que la luz, y que ese es el juicio, dice, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es lo que produce esa separación entre salvos y perdidos, o como se dice dentro de, le decía nuestra cultura, ¿verdad?, evangélicos y no evangélicos. No es que los cristianos evangélicos pretendamos ser la última Coca-Cola del desierto. Dios sabe, y nosotros lo sabemos, que tenemos muchas deficiencias todavía y cosas que arreglar, muchas cosas que ordenar, pero hemos encontrado el camino, la verdad y la vida. Porque no es lo mismo estar perdido y no saber cuál es el camino. En cambio nosotros quizá todavía nos falta mucho, pero sabemos cuál es el camino. Y el camino se llama Jesucristo. Amén. Hay muchas cosas que todavía en nosotros necesitan ser ajustadas, pero hemos encontrado la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Amén. Quizá nos falta, hermano, hay muchos aspectos que todavía no maduran en nosotros, pero hemos encontrado la vida, y la vida se llama Jesucristo. Entonces, no es lo mismo, mire, estar uno desubicado y sin saber el camino, a que estar un poco desubicado, pero saber cuál es el camino. Ahora, dice la Biblia, y ahí es donde quiero empezar a ser ya ahora un poco más puntual, que en aquellas personas que aceptan a Jesús, principia una obra de Dios. Y esa obra de Dios, hermano, es como el trabajo de levantar un edificio. Lo dice la Biblia con toda claridad, que nosotros estamos siendo edificados como un edificio. Romanos 4, los versos finales, 27, si no recuerdo mal, dice que el edificio crece y crece bien ajustado, es decir, milimétricamente construido. Y esa obra de Dios, hermano, a manera de un edificio, tiene lo mismo que necesita todo edificio para poder mantenerse en pie. Necesita tener cimientos, necesita tener fundamentos, necesita tener una estructura de soporte, y necesita tener, hermano, lo que le da forma al edificio. Y todo eso solo es posible a través del conocimiento de la palabra de Dios. Pero así, hermano, como uno pasa por cualquier lugar, yo me desenvolví, me gané la vida, me gané mi sustento antes de ser pastor, me gané mi sustento en la construcción. Y hermano, para uno yo paso por una edificación ahora, y solo con dar una miradita muy rápida yo sé en qué fase de edificación va el edificio.
¿Me explico? Pero eso es por mi experiencia, porque yo me gané la vida de esa forma. Ahora pues ya no trabajo, ¿verdad? Entonces es diferente. Hermano, todo cristiano debe poder dar un vistazo hacia sí mismo y saber en qué fase va su construcción. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos gusta ver cómo va la construcción ajena, en vez de ver cómo va nuestro edificio. Pero cuando la Biblia dice que el que empezó la buena obra, es decir, hermano, una obra de construcción en nosotros. Claro, cada uno lleva su propio crecimiento y su propio desarrollo, pero nuestra atención y nuestro interés debe estar no en supervisar la construcción del otro. ¿Me explico? Porque eso es muy fácil, hermano. Eso es muy fácil. Yo le he dicho esto muchas veces, hermano, ver los errores ajenos no necesita de sabiduría. Hasta el necio se da cuenta en que los demás se equivocan. Pero darse cuenta de los errores propios, eso sí requiere de sabiduría. Ahora dice la Biblia que la obra tiene un principio y que la obra tiene un final. El principio, hermano, es cuando nosotros, sea la forma como haya sido en un momento determinado, tomamos un paso de obediencia, la palabra de Dios taladra nuestros oídos, toca nuestro corazón, hiere nuestra conciencia y entonces venimos en un acto voluntario y decimos: yo quiero aceptar a Jesús. Abrimos nuestro corazón, por la gracia de Dios, el Espíritu de Cristo entra en nosotros y la obra principió. ¿Me explico, hermano? Quiero decirle esto más. ¿Sabe, hermano, que antes de que la obra principie hay que tener permiso de haber empezado esa obra? Dijo el Señor Jesús: el que a mí lo trae el Padre, yo no lo echo fuera. Eso quiere decir, hermano, que es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que toma a la persona y la trae al Hijo y le dice: sálvala o sálvala, según sea el caso. ¿Me explico? Pero si el Padre no trae a alguien al Hijo, el Hijo no lo toca. En eso hay un misterio y hemos venido aprendiendo de eso y hacia ahí quiero llegar, pero estoy necesitando de ponerle este andamiaje para poder explicar lo que quiero explicar. Entonces, en el momento que nosotros, en un acto voluntario, en un acto de luz espiritual, en un acto de entendimiento espiritual, en un acto de quebrantamiento de nuestro orgullo, decimos: quiero aceptar a Jesús, y recibimos a Jesús. Ahora la obra principió. Entonces, hermano, si usted es cristiano, si usted aceptó voluntariamente a Cristo, si usted ha dado los pasos de obediencia como el bautismo en agua y se congrega y busca a Dios y le gusta saber de la palabra y se acerca al Señor, usted es una obra en construcción. Amén. Pero tiene que saber por dónde va su edificio, porque la Biblia dice que hay un momento en donde la obra tiene que ser terminada. Pero resulta que ese día que la obra deba estar terminada o debe estar terminada, vendrá a ser supervisada personalmente por el Señor Jesucristo. Y probablemente, hermano, muchas obras se encuentren a medio camino cuando eso pase. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Hermano, no habrá un crecimiento apresurado para aquel que fue indolente, para aquel que fue descuidado, para aquel que fue irresponsable. No habrá una aceleración. No sé si me explico. Porque este tiempo es el tiempo, hermano, cuando nosotros estamos siendo edificados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y a veces puede suceder, estoy hablando muy generalmente, puede suceder que por estar pendientes qué está pasando en el edificio ajeno, no supervisamos nuestra propia construcción. Y puede ser, hermano, que no tengamos el atrevimiento, ¿verdad?, de decir al otro cómo debe crecer y cómo se debe desarrollar. Puede ser que tengamos ese atrevimiento. Y puede ser que ese a quien señalamos sus deficiencias oiga nuestras palabras, quizás no muy sabias, pero las oye y él crece. Y nosotros, por estar dando instrucciones, no crecimos nosotros. No sé si me doy a entender, hermano. Entonces,
Hay un momento, hermano, dice la Biblia, el que comenzó la buena obra, él la va a terminar. Me gusta más la traducción que dice, la va a perfeccionar. Es decir, la hará perfecta. Para hacerla perfecta, obviamente la idea creo que es sencilla, no necesita mucha explicación. Para hacerla perfecta hay que quitarle todas las imperfecciones. Y hoy en día, hermano, nosotros mostramos muchas imperfecciones que están siendo trabajadas por la obra de Dios. Una cosa tan sencilla, mire pues. Hermano, ¿cuánto cuesta para nosotros controlar nuestro temperamento? ¿Es fácil o es difícil? Es difícil. Esa es parte de la obra en construcción. Le voy a citar un ejemplo que a mí me enseña muchísimo. Hermano, Moisés fue un hombre aprobado por Dios. Dijo el Señor, con nadie más hablo cara a cara como hablo con mi siervo Moisés. Y se dijo algo más de él, hermano, tremendo. Dices, en toda la tierra no hay un hombre más manso que Moisés. Pero un día se le salió el cobre. Y cuando debió haber honrado a Dios, hermano, él montó en cólera, se enojó. El Señor le dijo, háblale a la peña, háblale a la roca. Y él, hermano, en ese descontrol que uno tiene cuando se enoja, ¿le ha pasado alguna vez a usted? Bueno, entonces estoy hablando con la gente correcta. Y entonces, hermano, tomó la vara y en vez de hablarle a la piedra, la golpeó. Y entonces, hermano, la roca, dice la Biblia, de todas maneras brotó agua. Él había roto el mandamiento. Y la roca de todas maneras brotó agua, porque Dios no nos avergüenza. Solo que luego lo llamó en secreto y le dijo, Moisés, vení para acá. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Que hablaras o que golpearas? Señor, es que la gente me saca de onda, dijo. La gente me saca de mis casillas. Y tenía razón, hermano. Mire, era una plebe de gente que todo el tiempo se estaba quejando. ¿Usted ha tenido alguna vez la oportunidad de conocer a alguien bien quejista? Que por todo se queje. Yo le aseguro que sí. Lo ve todos los días en el espejo. Nos cuesta, hermano, estar agradecidos con Dios y por todo nos quejamos. Si hay frío, que mucho frío. Si hay calor, que mucho calor. Si la gasolina está cara, que la gasolina está cara. Ahora que qué barata está la gasolina. Y es que eso ha producido un problema, fíjese. Como está barata la gasolina, todos sacaron su pichirilito. Y entonces, hermanos, se está formando una densidad de tránsito anormal. Porque todo el mundo anda tranquilo en su carrito, porque ahora su presupuesto no se ve dañado. Y entonces la gente protestando, mejor debería estar cara la gasolina, dice, porque hay mucha gente en el tráfico. Bueno, hermano, Moisés lo que mostró fue una fragilidad humana y la necesidad, fíjese, de un trabajo profuso de Dios en su vida. Y entonces cuando la gente lo llevó a su límite, hermano, usted lee la Biblia, se le llama el día de la provocación en Meriba. ¿Y quién, hermano, fue los que provocaron a Dios? Lo recoge más adelante la carta a los hebreos. Dice, ¿acaso no fueron todos los que salieron de la tierra de Egipto? Es decir, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los salvos, hermano, empezaron a quejarse, empezaron a señalar, empezaron a criticar, empezaron a murmurar, empezaron a decir un sinfín de cosas. Hermano, mire, yo no sé realmente cuánto usted estaría dispuesto a aguantar que lo estén criticando todos los días. ¿Cuánto aguantaría? ¿Cuánto aguantaría? Imagínense, todos los días. Quejas, señalamientos, críticas y murmuraciones. Todos los días. Y aquel hombre aguantaba pacientemente, hermano, hasta que ese día lo llevaron a su límite. Y entonces, ¿sabe qué le costó? El enojo. No va a entrar a la tierra prometida. De ahí saco yo una conclusión. Principalmente aquellos hermanos que son, como decimos corrientemente, muy rascados, muy alcacelser, hermano, muy reactivos. ¿Verdad que con una cosita muy sencilla se empiezan a sulfurar, hermano? Y se ponen colorados, se les abren los ojos, se caen las pestañas y, hermano, una cosa terrible. Y no logran controlar su boca. Mire, a más de un hermano yo le he aconsejado esto, en consejería personal, por supuesto. Le digo, tenga cuidado.
No vaya a ser que justo antes que el Señor se le aparezca, usted tiene un exabrupto, se queda. Ya no anda en la borrachera, ya no anda en el desorden, ya no anda en la vida licenciosa, ya no anda en la vida del mundo. Pero un enojo lo puede descalificar. No sé si me explico, hermano. Es para mostrarle que caminamos en el filo de una navaja, mas no por eso es una tarea imposible. Bueno, entonces, hermano, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que hay una obra de Dios principiada en nosotros? Mire, hoy en día hay un evangelio barato, un evangelio del diablo, hermano, porque no es otra cosa más que eso, que ha distraído la atención de los cristianos hacia objetivos que no tienen nada que ver con los propósitos de Dios. Y entonces, por ejemplo, se le arenga a la gente, porque más que todo son arengas, son charlas, son motivaciones. Ahí yo le he dicho otras veces, hermano, hay muchos motivadores que piensan que son predicadores, pues son motivadores, son buenos para motivar gente. Deberían de ser de esos que andan motivando discotecas y todo ese tipo de cosas, pero no predicando la palabra de Dios, porque su falta de tino los hace decir cosas que no están en la Escritura. Pero son buenos para motivar, son buenos para levantar el ánimo y poner a la gente animosa, a la gente contenta. Y es que, mire, hermano, con el perdón que usted me merece, le voy a decir una cosa. La muchedumbre es una muchedumbre inestable. Mire, yo tengo un propósito y un objetivo bien trazado en mi función como pastor hacia usted como oveja, y es que no sea parte de la chusma. Eso lo dice la Biblia. Que el pueblo de Israel, dice, salieron las 12 tribus, pero junto con ellos salió una chusma. Es que uno esa idea por aquel personaje de la televisión tiene otra idea de la chusma, pero no. Traducido de otra manera, es decir, una gentuza. Era gente, hermano, que mientras tenían la barriga llena, el corazón contento, alababan a Dios, pero sin objetivos y sin metas espirituales. Y hermano, es lo que uno ve ahora. ¿Cómo cree usted que es posible que haya gente que dice creer en Dios, que dice creer en el Señor Jesucristo, hermano, y se crea toda esa serie de patrañas que se hacen ahora? Hoy platicaba con algunos hermanos. Mire, ¿sabe en qué se basa el éxito de muchos ministerios? Entre comillas ministerios, en inventarse una unción. Se inventan una unción y que esa unción la comercializan, y lo que a mí me asusta es cómo la masa de gente responde a esa animosidad. De ahí, hermano, viene la unción de la escoba, por ejemplo, la unción del chicle, la unción del caballo, cosas horribles. Ahora, hermano, está la unción del shopping. O sea, la unción que el Espíritu Santo da para ir de compras. Y mire, uno que gracias a Dios ha recibido otra enseñanza se ríe de eso. Pero hay gente que eso lo toma con seriedad y pagan 300 y tantos dólares por ir a conferencias donde les hablan todas esas cosas que no son de Dios. La unción del zapatazo, la unción de la leche y la miel. Y entonces yo he estado pensando, hermano, ¿qué unción me invento? ¿Me explico, hermano? Mire, a eso ha llegado la iglesia, que dicho sea de paso, yo pongo en tela de duda que mucho de eso sea iglesia de Cristo. Yo no creo que sea iglesia de Cristo, pero son los personajes que, mire, hermano, está la unción del sudor. Y algunas otras, créame, hermano, me daría vergüenza a mí desde este púlpito, si apagamos los celulares, por favor, que me daría, hermano, a mí vergüenza desde este púlpito, a menos que metemos la unción del celular, ¿verdad? Mejor apaguémoslo. Apaguemos los celulares, por favor. Entonces, hermano, fíjese que a mí me daría vergüenza desde el púlpito tan siquiera repetir algunas cosas que dice la unción de, mire, hermano, me sonrojaría. Bueno, yo rojito no me puedo poner, me pongo oscurito, pero rojito no. Si alguien ayuda a la hermana a ahogar el teléfono ese, no sé qué es lo que tendrá. Y mire, démosle la unción del zapatazo al teléfono.
Si no, solo záfele la batería y ya se queda. ¿Sí me logro explicar, hermano? Ahora fíjese pues, ¿cuál es la obra que Cristo empezó en nosotros? Voy a decir un poco, hermanos, por favor. Voy a empezar a confiscar celulares antes de entrar al culto. Vamos a poner un canasto y hay que dejar el celular ahí para que no tengamos estos inconvenientes. Apague su celular, póngalo en silencio, póngalo en vibrador o regálelo, haga algo con él, pero hermano, que no nos esté distrayendo. A menos que inventemos la unción del celularazo, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Usted pone un frijolito en el canasto y Dios le da un smartphone, un iPhone 6. Porque como la gente cree todo, hermano, mire, yo estoy asustado de lo que la gente es capaz de llegar a creer. Y cuando le digo preocupado, hermano, es porque delante de Dios me examino y digo, Padre Santo, qué responsabilidad, porque el pueblo de Dios se traga cualquier cosa. Y entonces, yo, hermano, yo le dije, lo que yo deseo es que usted no sea de esa chusma, sino que usted tenga paladar espiritual, que usted sea delicado en su paladar espiritual, que no se coma, hermano, cualquier pan y cualquier alimento, sino cuando usted paladea pan malo, diga, no, este pan no sirve, este pan es mohoso, este pan es más de mala calidad. Que sea delicadito en el alimento de la palabra de Dios, hermano. Y aunque le digan charadero, no importa, hermano, que solo lleno de cosas, pero si la palabra de Dios, eso es lo que nos enseña. No sé si me explico. Bueno, entonces fíjese pues, dice la Biblia, voy a retomar un par de ideas de lo que compartí la última semana para entrar un poquito más a esto. Hay una palabra que usa la Biblia que es la palabra predestinación. Y hoy a manera, si usted lo quiere, de una clase un poquito como de escuelita primaria, pero yo quiero que usted se memorice esto. Dice la Biblia que Dios nos predestinó para tres cosas. Son las tres citas que yo a usted le mencioné en un principio. ¿Para qué nos predestinó Dios? Vamos a ir a la primera. Me imagino, sí, si las tienes ahí, Michelita, si las tienes. Bueno, estos patojos de la cañonera son patojos chispudos. El 1:5. Fíjese pues. ¿Para qué nos predestinó Dios? Para adopción como hijos. Hermano, yo soy alguien que cree que los cristianos, cuando somos requeridos a causa de la fe que hay en nuestro corazón, como dice Pablo, tenemos que dar respuestas concretas. Hermano, yo soy enemigo de esa mistificación o espiritualización de las respuestas. No me gustan, porque considero que como cristianos debemos saber presentar defensa de nuestra fe, ¿verdad? Y entonces si alguien nos pregunta, mire, ¿y ustedes por qué dicen que son predestinados? Ay, porque como Dios es tan lindo, ¿verdad? Y como nos ama, nos predestinó. ¿Pero para qué? Ay, porque como Él es tan precioso, quiere que yo esté con Él. Eso es espiritualizar. ¿Para qué nos predestinó Dios, hermano? Para adoptarnos como hijos. Porque no somos hijos genuinos, somos adoptados. Amén. Bueno, ¿para qué otra cosa nos predestinó Dios? Romanos 8:29, la cita que le di en un principio. Debo hacerle la aclaración que estos tres objetivos son una unidad. Hermano, estos tres objetivos son como formar nosotros un triángulo. O sea, no es que están separados el uno del otro, sino que los tres conforman una unidad. El concepto de unidad en la Biblia es un concepto muy interesante. Romanos 8:29 dice, nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí me logro explicar, hermano? Bueno, entonces nos predestinó para ser adoptados como hijos. Nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conclusión previa. Si no tenemos la imagen del Hijo, no podemos ser adoptados, aunque seamos cristianos. ¿Me explico? Entonces la obra en construcción que empezó en nosotros es darnos la imagen del Hijo. Pero la imagen del Hijo no es una apariencia. La imagen del Hijo es una sustancia. Es decir, la imagen del Hijo, permítame decirlo de esta manera, hermano. La imagen del Hijo es un cambio en nuestra genética.
es lo que Pablo le escribió a Tito, si no recuerdo mal, déjeme revisar, quiero ser puntual en el texto. Yo se lo doy ahora, es Tito, creo capítulo 2 o 3, si usted me permite, un poquito rápido acá. Dice, es el 1:14, perdón, 2:14 de Tito. Leamos el 13 para tener un poco más de panorama. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Este es un texto que yo recomiendo para que uno lo presente como evidencia bíblica ante aquellos que dicen que Cristo no es Dios. Aquí lo dice con toda claridad. ¿Lo nota usted, hermano? Dice la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cristo Jesús no solo es Salvador, también es nuestro gran Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Bueno, eso usted lo tiene que tener bien claro. Lea conmigo el 14 ahora, por favor. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Oh, pero no es este. Oh, Dios mío. No es este el texto. No es este el texto. Bueno, yo se lo debo porque es un texto que habla así puntualmente de la regeneración. Déjeme ver. 3:5 es verdad, si no andaba tan mal yo. Bueno, verso 5, Él nos salvó no por obras de justicia. ¿Se recuerda que así principia la obra? ¿Qué es lo primero que le dicen a uno cuando le predican a Cristo? Y uno empieza a defenderse, no, que mi religión, que ser buena gente. Le dice el predicador a uno, no. El Señor te va a salvar por gracia, no por tus obras, sino porque Él es misericordioso. Y hermano, cuando a uno le hace clic ahí adentro esas palabras, dice, entonces no depende de mi comportamiento que he tenido hasta ahora. No importa, pudiste haber sido el peor criminal o el peor religioso, pero si hoy te arrepientes y pides perdón, eres salvo. Amén. Luego dice, nos salvó no porque fuéramos buena gente, lo que está diciendo, lo estoy parafraseando. Dice, sino nos salvó conforme a su misericordia, lea conmigo por favor, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que nos están cambiando nuestra genética. Nuestra genética era mala, era de iniquidad, pensando solo en el mal. Pero ahora, hermano, hay un trabajo de regeneración en nosotros. ¿Por qué? Porque éramos degenerados. No sé si me doy a entender. El problema es que a veces uno asocia la degeneración solo a cosas extremas, en lo más chocante, lo más oprobioso, hermano. Pero no, hermano, toda tendencia que teníamos al mal es una degeneración. Y la obra de construcción del Señor en nosotros significa que esa obra tiene que ser regenerada. Es decir, un cambio en nuestra genética, un cambio en nuestro ADN, pues, para ponerlo de otra manera. Dice, y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, tenemos nosotros el principio de una obra de Dios que tiene que ver con esto que dice acá. Y yo creo, ahí está. Yo creo, hermano, que uno sabe qué tan degenerado está todavía. ¿Sí o no? Uno sabe, hermano, qué tan degenerado todavía es. Aunque se peine bonito, se arregle bonito y tenga olor bonito, pero uno sabe todavía qué tan degenerado está. ¿Sí o no? Entonces la obra, fíjese que el Señor principia, es una obra de regeneración y de renovación. Renovar son aquellas palabras que dice la Escritura, hacer nuevas todas las cosas. Entonces, hermano, esa obra de Cristo que principia, que va en el sentido de que le mencionaba, regresamos a la cita que tenemos de Romanos capítulo número 8 y verso número 29 para ir amarrando las ideas. Dice
que somos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Ahora, hermano, ¿por qué medida o por qué desarrollo o por qué crecimiento irá la imagen del Hijo en nosotros? Yo le dije más temprano, no es una apariencia, es un cambio en nuestra esencia, es un cambio en nuestra naturaleza. Éramos tendenciosos al mal y nos están enderezando para ser tendenciosos al bien. Y a eso le podríamos poner nombre. Pues si usted quiere tener una idea, bueno, mejor hagámoslo. ¿Para qué nos vamos a andar por las ramas? Carta a los Gálatas. Dice la Biblia, y después vamos a ir a una cita de Timoteo. Carta a los Gálatas, capítulo número 5, verso 19. Yo a esto le hago un pequeño cambio, no con el deseo de cambiar la Biblia, sino con el deseo de poder explicármelo a mí mismo de una mejor forma. 5:19. Usted sabe, si puedes, Michelle, subir el 22 y luego regresarme al 19, porque ahí tienes el 21 y solo me subes al 22 y luego me regresas al 19. Yo creo que ustedes saben hacer eso de que la pantalla se mueva. Fíjese pues, en el verso 22 está el famoso texto que ha sido fundamento de la doctrina cristiana evangélica, principalmente la doctrina pentecostal y muy particularmente la doctrina Elim, acerca del fruto del Espíritu. Hermano, esto es uno de los pilares de la doctrina del Elim, el fruto del Espíritu. Amén. El trabajo, la evidencia de Dios en la vida del cristiano. Así como hablamos de los ministerios del Espíritu, aprendimos de los ministros del Espíritu, hablamos de los dones del Espíritu y hablamos del fruto del Espíritu. Es doctrina básica, hermano, para todos los que estuvimos alguna vez ahí. Entonces aquí la Biblia nos dice cuál es el fruto del Espíritu. Y en el verso 19, si lo regresas ahora, nos dice cuál es el fruto de la carne. ¿Me explico? Obras de la carne, fruto de la carne. ¿Me explico? Y dice que son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. Aquí va uno y dice, ay, gracias Padre que ya no estoy en eso. Hechicería, ay, también ya no voy allá en el centro blanco, centro rojo, centro negro, ya no voy, Señor. Pero luego caemos en este renglón. ¿Tiene usted enemigos, hermano? No que alguien sea enemigo suyo, no, que usted esté enemistado con alguien. ¿Sí o no? Fruto de la carne. Usted todavía ahí es degenerado. Y cuando ve a la persona se le junta el vaso con el páncreas, con el hígado y todos los intestinos le hacen como que es de aquellos trompos que uno bailaba antes, hermano. Diciendo, es que todo se me retuerce por dentro, degenerado. Mire esto, pleitos. Hermano, ¿en cuántos hogares cristianos todavía hay pleitos? Se gritan entre los padres. Se gritan los hijos a los padres, gritan los padres a los hijos, grita el esposo a la esposa y la que termina gritando más es la esposa por lo general. Tienen más capacidad. Tienen la capacidad de soltar más balas por minuto. Es decir, palabras. Los hombres ya no sabemos qué decir y así, hermano, a qué velocidad, ¿verdad? Como que es un AR-15. Tirando, hermano. En hogares cristianos. Entonces, si hay pleitos, perdone, papito lindo y mamita preciosa, perdone, pero nosotros todavía tenemos fruto de la carne. Entonces, la obra de Cristo en nosotros no se ha concluido. Hermano, es glorioso. Yo amo la palabra, me apasiona estudiar la palabra, me apasiona enseñar la palabra. Hermano, me gusta la doctrina, la escatología me apasiona, hermano, pero ¿de qué nos sirve conocer con detalle
hasta las fechas, como decía el apóstol Ríos, saber hasta de qué color tendrá los ojos el anticristo, si no damos la medida de Cristo. ¿Me explico, hermano? No nos sirve de nada. Entonces ahora mire pues, pleitos, celos. ¿Cuántos son celosos todavía, hermano? ¿Cuántos son celosos? Sí, hermanos, encendidos. Y ahí podría decirle muchas cosas. Sabe que hay un ídolo que se llama el ídolo de los celos, porque los celos son una forma de idolatría. Hay un celo natural, que es un celo de cuidar, es un celo de guardar, es un celo de proteger. Existe ese celo. Pero hermano, también hay un celo que es enfermo. Celos que ven, como se dice vulgarmente, micos aparejados. Y hermano, cada uno sabe cómo lo sufre, ¿sí o no? Las hermanas saben si se extreman en sus celos. Cuando siente, hermano, el impulso de los celos, le salen las uñas, así como que es la gatúbela, hermano, 5 navajas. Como aquel personaje que tenía tijeras en las manos, ¿verdad? Hasta puede picar la cebolla solo con las manos, hermano. Y también hay hombres, hermano, extremadamente celosos. Le digo, hay un celo normal, hay un celo de protección. Y decir el equilibrio no es tan fácil, porque tendría que ser un tema específico. Tal vez lo vamos a hacer en tema de matrimonio, no sé. Pero hermano, los celos enfermos, a eso me refiero. Enojos, aquí está, mire lo que le decía de Moisés. El enojo es un fruto de la carne. Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu enojo. Pero hay hermanos que pasan enojados por semanas. Hay esposos que pasan enojados por semanas, no se hablan en semanas. Ni siquiera se dirigen la palabra. Cuando él llega de trabajar, ella está durmiendo, porque no lo quiere ver. Y él da gracias a Dios. Ah, qué bueno hice. Hasta allá lleva su hamburguesa bajo el brazo, que sabe que eso va a cenar. Obra de la carne. Entonces la imagen de Cristo, hermano, lo que hace es cambiar en nosotros eso. Me reviene a la memoria, le voy a mencionar un celo correcto. Cuando el Señor Jesús sacó a los mercaderes del templo, ¿se recuerda? El celo por tu casa me consume. Ese es un celo correcto, es un celo normal. Pero el celo que yo le hablo es ese celo enfermizo, ese celo controlador, ese celo posesivo, ese celo obsesivo, es decir, el exceso, ese celo feo. Rivalidades. Hoy en día, hermano, me da pena decir esto, pero hay mucha rivalidad ministerial para ver quién es mejor que otro. Facebook se ha convertido en un espacio de competencia ministerial para ver quién tiene más impacto, quién tiene más gente, quién hace mejor las cosas. Y se mueve una rivalidad. ¿Y cómo escapa uno a eso, hermano? Fíjese que entre los mismos pastores, la forma de medir la talla, la estatura ministerial es con base en la membresía. Y se ha creado eso. Es una lucha, hermano, bien tremenda. Disensiones. A esto póngale desacuerdos. Sobre este tema, compartí el equipamiento para la oficialidad el día sábado, pero es, hermano, los desacuerdos. Los desacuerdos pueden ser en criterios, pero no pueden ser en doctrina, porque la Biblia manda que uno no sobrepase lo que está escrito. Entonces uno puede tener diversidad de criterios, eso puede ser. Yo le decía a los hermanos de la oficialidad,
Puede ser que alguien diga, mire pastor, fíjese que a mí ese color de las sillas no me gusta, ¿por qué no las compró de otro color? Porque creo que hay grises y café, he visto en otro lado. Bueno, pero eso es un criterio, pero no nos hace más ni menos salvos el color de una silla, ¿me explico? Pero que alguien venga y diga, mire pastor, fíjese que ya las mujeres no deben cubrirse la cabeza para orar. Ay, ya, esa ya no es una disensión, quiero decir, ese sí es una disensión, eso ya es un desacuerdo que tiene repercusiones. Voy rapidito porque quiero terminar, no sé ni cómo voy en tiempo. Sectarismos. Dentro de la misma iglesia cristiana puede haber sectarismo, no me voy a atender ya más. Envidias, hermano. Esto cómo se mueve entre los hijos de Dios, mire. Hay gente que no se alegra del éxito ajeno, sino que se amarga. Dice, ay, qué lindo lo que el Señor te dio, me gusta, sí, lindo, precioso, está bonito. Y cuando va a su casa va a llorar. Porque yo no, Señor. Es envidia. La envidia es el dolor del éxito de otro. Amén. Esto yo creo que gracias a Dios ya no, ¿verdad? ¿O sí, hermano? Pensé que iba a oír un no así, hermano, resonante en toda la bóveda celeste. Me asusta usted, hermano. Ya no, ¿verdad, hermano? Aleluya, hermano. O a escondidas. Se cuenta la anécdota, con respeto para alguien que todavía profese la línea católica, y los evangélicos también. Es una anécdota. Dice que había una cantina, de aquellas cantinas antiguas, que cuando entraba alguien a comprar un trago, preguntaba al cantinero, ¿qué quiere? ¿Trago evangélico o trago católico? Y un día alguien preguntó al cantinero y dijo, ¿y cuál es la diferencia? Dijo, el trago católico vale, por decirle algo, 20 quetzales, y el evangélico vale 5. ¿Y por qué la gran diferencia? ¿Qué privilegio tienen los evangélicos? Que a ellos les vende tragos de a 5 y a los católicos de a 20. Y dijo, es que los evangélicos entran rapidito, miran para todos lados, se lo toman y se van. En cambio los católicos están aquí sentados mucho tiempo consumiendo espacio en el local, por eso son más caros. Usted ya no, ¿verdad, hermano? Usted ya redimidito para Cristo, ya entregó esas áreas feas a Cristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Mire que está testificando delante del cielo. Orgías. Esto también es un tema aparte. Y cosas semejantes. Entonces, hermano, todo esto es una naturaleza degenerada. Por eso le decía, cuando uno habla de degeneración, piensa en las cosas más extremas, las cosas más chocantes, más aberrantes, ¿no? Celos, pleitos, envidias, sectarismos, enojos, rivalidades, disensiones, son una naturaleza contaminada. Bueno, entonces dice, la segunda cosa para la que hemos sido predestinados es para llevar la imagen del Hijo. ¿Cuál es la tercera cosa? Yo le dije eran 3, le di 3 citas en un principio y tenía la intención de avanzar un poquito más, pero el tiempo se me agotó. Efesios 1. Fíjese, pues esto va en una línea así, mire, como yo le mencioné, el crecimiento, ¿verdad? Fuimos predestinados para adopción, para ser adoptados como hijos. Amén. Ahora se lo voy a parafrasear. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos. ¿En qué momento nos van a adoptar como hijos? Cuando tengamos la imagen del Hijo. ¿Cuánto falta para eso? Cada quien lo sabe. Aquí, hermano, ni siquiera yo en calidad de pastor me atrevería a conjeturar qué medida espiritual usted tiene, porque yo le dije más temprano, hermano, solo usted sabe en su intimidad qué tan degenerado es todavía. Solo usted sabe, hermano, qué tan pleitista es. Y le voy a decir algo más. Cuando uno se propone dominar un área de su alma, hermano, más situaciones desafiantes le aparecen por ese lado. Usted dice un día, bueno, yo ya no voy a pelear, me voy a consagrar para Cristo, ya no voy a pelear. Y ese día se le cruzan 1000 oportunidades para pelear. ¿Me explico? Voy a imaginar, usted sale para su trabajo, se levanta temprano, está arreglado, y usted dice, no, en paz dormiré, en paz me levantaré, y va recitando sus salmos, muy confiado, ¿verdad? Y sale para meterse a su vehículo y la llanta está pinchada.
¿Qué salmo recita ahí? Yo he conocido gente que se ha golpeado un pie porque es tal su enojo que patean la llanta. ¿Cuándo la llanta va a sentir, hermano? Hay otros que no patean la llanta, patean al chuchito que está dormido allá a la par de la llanta. Maltrato animal. Bueno, entonces dice la tercera cosa para la que somos predestinados, uso los versos 5 y 6. Nos predestinó para adopción como hijos. Luego dice, ¿cuál fue la otra cita que te di la tercera, Michelita? ¿No la apuntaste? El 12, ¿verdad? 11 y 12. Ahí mismo en el 1, 11 y 12. ¿Cómo voy en el tiempo? Ok, gracias. 11 y 12. Aquí está, mire, usted lo puede remarcar en su Biblia, a ver qué bonito es, hermano, cuando uno destaca los detalles que quiere conectar. Habiendo sido predestinados. Lo que sigue aquí a continuación, hermano, es una cláusula, es decir, es una aclaración, una ampliación del sentido de lo que se está enunciando. Entonces dice, habiendo sido predestinados para alabanza de su gloria. Yo le digo, conecte esto, usted muy responsablemente, hermano, usted estudia y revisa si lo que yo dejé en el camino no altera lo que yo le estoy diciendo y va a descubrir que no, es solamente una ampliación del objetivo, pero el enunciado dice así, habiendo sido predestinados para alabanza de su gloria. Entonces el proceso es así, nos predestinaron para ser adoptados como hijos, nos van a adoptar como hijos cuando hayamos o se haya concluido en nosotros la formación de la imagen del Hijo. Es decir, cuando tengamos la imagen del Hijo. ¿Y cuál es la imagen del Hijo? El Getsemaní. Cuando el Señor, hermano, dice postrado, oraba y dijo aquellas poderosas palabras: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, hermano, la imagen del Hijo la terminamos nosotros de tener cuando rendimos nuestra voluntad completamente. Ahora, eso dicho así suena muy poético, pero en la práctica, hermano, es el desafío más grande que nosotros como cristianos tenemos. ¿Y qué va a suceder? Voy en el orden. Entonces, nos predestinan para ser adoptados como hijos. Debemos ir creciendo y dar una estatura, la imagen del Hijo. Cuando dimos la imagen del Hijo, se manifiesta en nosotros la gloria de Dios. ¿Me he explicado hasta ahí? Bueno, ¿seguro que ese tiempo es el que llevo? Entonces yo voy a seguir con un poquito más de confianza. Regresemos a la carta a los Romanos, capítulo número 8. Vayamos ahí, mejor dicho. Romanos 8. ¿Qué significa? Tengo mis dudas. Ven cómo soy de honrado. Hermano, ¿qué significa ser adoptados como hijos? Yo voy a usar Biblia para decir o apoyar lo que estoy diciendo. ¿En qué momento, hermano, o qué forma concreta tiene el ser adoptados como hijos? Yo lo voy a leer de esta manera. Ahora va a sonar un poquito más coherente. Verso 15. ¿Quién nos da la forma de hijos para ser adoptados? Dice el verso 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Es decir, es el Espíritu Santo de Dios el que va haciendo en mí la obra. Amén. Y la va desarrollando para darme la imagen del Hijo. Por eso, hermano, es que una de las funciones preciosas que hace el Espíritu Santo de Dios es que me advierte, me avisa y me señala cuando yo me salí de la frontera. Amén. Y aunque uno quiera justificar, hermano, de mil maneras y decir, no, es que no, yo hice por esto, lo hice por aquello, lo hice por lo otro, el Espíritu Santo allá adentro dice, no, mentiroso, así no es, no lo hiciste por eso, es por esto y por lo otro. Amén. Y no da paz el Espíritu Santo, hermano.
Yo no sé cómo será su experiencia, hermano, pero uno hasta puede perder el sueño cuando el Espíritu Santo no le da paz. Y dice, no, hasta que no arregles eso, no vas a tener paz. Y ahí está, vuelta para un lado y vuelta para el otro lado, hermano. Recita los salmos y no tiene paz. No tiene paz. Porque el Espíritu Santo no le está diciendo quién lo ofendió, sino a quién usted ofendió, en qué se equivocó, qué hizo mal. ¿Me explico? Es diferente, porque uno puede decir, ay, sí, el Espíritu no me daba paz porque como me dañaron, me lastimaron. Uno, ¿qué hicimos mal nosotros? Es diferente. Entonces dice que nos da el espíritu de adopción como hijos. Estoy aquí cerquita en el mismo texto. Verso número 23. Voy a intencionalmente arrancar de cierto punto del verso 23 porque la primera parte tiene que ver con el verso 22 y no es que no sea importante, también lo vamos a ver, probablemente ya no hoy. Dice, voy a poner aquí el nosotros. ¿Me sigue usted con la lectura acá en lo que yo señalo? Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Hermano, ¿cuántos cristianos viven esa realidad? Que internamente gimen ansiosamente aguardando la adopción como hijos. ¿Sabe qué significa eso? Es, hermano, como aquel prisionero que le dijeron, usted va a salir libre de la cárcel tal día y a tal hora. Y él está, hermano, aguardando, está ansioso que llegue el día y que llegue la hora en el que él va a salir y va a ser libre. Hermano, en nuestro ser interior, esa obra de Dios, ¿cuántos en verdad, hermano, de nosotros gemimos y deseamos, ya es que ya quisiera que ser adoptado como hijo, yo ya quisiera ser adoptado, dar la estatura de ser adoptado como hijo? Hermano, a veces estamos más cómodos de lo necesario en esta vida natural. A veces, hermano, hasta poniéndole condiciones a Dios. No, Señor, no vengas todavía porque me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro. Señor, no vengas todavía porque no hemos ido al mundial. Señor, que todavía nos dé tiempo de clasificar. Por poner un ejemplo chusco. Ahora fíjese pues, ¿qué es la adopción como hijos? La redención de nuestro cuerpo. ¿En qué momento vamos a poder decir, yo ya fui adoptado como hijo? Cuando el cuerpo haya sido redimido. Fíjese pues, en el momento que usted aceptó a Cristo, fue redimido su espíritu. El proceso de crecimiento del principio de la obra hasta el final es el proceso de redención del alma, ir liberando al alma de sus ataduras, de todas sus degeneraciones, para ponerlo en lenguaje bíblico, que el alma sea liberada de todas sus degeneraciones. Cuando se termina la liberación del alma, se da la liberación del cuerpo. ¿Me explico? Y aquí dice la Biblia, yo solamente voy a dejar introducido esto para que nos quede para la próxima. Primera carta Filipenses 1:20, voy a usar mejor, y aquí voy a concluir. Ya el tiempo se me agotó. Filipenses 1:20. ¿Cómo se va a dar, hermano, la liberación del cuerpo? La redención del cuerpo. Dice el verso 20 de Filipenses capítulo número 1. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Amén. Note que no dice en el espíritu, note que no dice en el alma. Dice en mi cuerpo, Cristo exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida, ya sea por muerte. Termino con esto. Eso quiere decir que algunos hermanos o algunos cristianos van a ser adoptados como hijos muriéndose. Y otros van a ser exaltados como hijos transformándolos. ¿Me explico? Algunos por muerte y algunos otros por vida.
¿De cuáles quiere ser usted? No lo diga, yo sé de cuáles quiere ser usted. Usted no quiere ir al cementerio, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Cuántos quieren morirse, hermano? Ser exaltados por muerte. ¿Cuántos desean? Mire que es una misma ruta. ¿Cuántos desean eso? Ay, no, hermano, es que a mí me dan miedo los muertos. Si ya va a estar muerto, ¿qué más le da? Ay, hermano, es que a mí no me gustan los cementerios. Y más imagínese, hermano, de noche. Un día se que andaba una niña, hermano, ahí caminando entre los panteones de noche. Y se acercó el celador del cementerio y le dijo: niña, ¿no te da miedo andar aquí de noche? Cuando estaba viva, sí, le dijo. Algo así le va a pasar a usted. ¿Me he logrado explicar, hermano? Seguimos la próxima. La exaltación por vida, la exaltación por muerte. Amén. En el nombre de Jesús. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Hermano, la clave de esto está en lo siguiente: ¿cómo va el edificio de adentro? Ahí está la clave. ¿Cómo va siendo edificado ese edificio? Fíjese que estoy tentado, hermano, pero lo que pasa es que, no sé, pero estoy tentado, fíjese, a enseñarle la aplicación del tabernáculo de Cristo en la el tabernáculo de Dios en la persona de Cristo. Pero es un poquito engorroso, o sea, se requiere un poco de paciencia para poderlo ver. No sé, quizá más adelante, porque ese es el levantamiento del edificio. Principia por los atrios, pasa por el lugar santo, hasta que construye el lugar santísimo. Tiene que ver, hermano, cada uno de los muebles o de los accesorios mismos del edificio. Tiene que ver con los velos, tiene que ver con el arca del pacto, tiene que ver con la colocación del propiciatorio y la formación de los querubines de gloria. Es decir, hay mucho detalle ahí, pero no sé, vamos a ver. Pero lo que sí le digo, hermano, es que vamos a ver la próxima semana la exaltación por vida y la exaltación por muerte. ¿Quiere usted que sigamos aprendiendo? Yo sé que sí, si no, no viniera los martes en la noche, ¿verdad? Por eso está aquí, porque usted quiere, hermano, y yo también deseo seguir compartiendo con usted la bendición de la palabra de Dios. Pero es evidente que lo que deseamos es ser exaltados por vida, ¿sí o no? Yo quiero ser exaltado por vida, hermano. Yo tampoco quiero ir al cementerio. Sí, yo no quiero ir a la muerte. Pero entiendo que si no quiero eso, tengo que hacer algo ahora. ¿Me explico? No al final, ni mucho menos declarar, decretar o pactar. Hermano, yo decreto que usted no se va a morir y se muere mañana, hermano, ¿qué hago yo? Le tengo que devolver los $20. Porque como todo eso es con dinero a cambio, ¿no? Hay que recibir dinerito para que funcionen las bendiciones de Dios. No, hermano. Si nosotros deseamos tener la imagen del Hijo, hay algo que tenemos que empezar a hacer ahora, no mañana, sino hoy. Yo le voy a invitar que usted esté de pie. Vamos a concluir con una oración, un petitorio a Dios, una rogativa al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos para bendecir el nombre de aquel que un día nos hizo salvos. Hermano, cada uno de nosotros sabe, sin ser llamados a engaño, cómo va la obra allá adentro. No lo que queremos aparentar, ni las cosas bonitas que nos gusta poner en Facebook, no. Hermano, cada uno de nosotros sabe y tiene testimonio de Dios. Si el edificio va a medias o ya está a punto de ser concluido. Dice la palabra del Señor que el templo de Salomón, que es figura de ese edificio,
Todo el ruido se escuchó en la cantera. Allá fueron los golpes de martillo, allá fueron los golpes